1, 0. Ok. Bueno, entonces formalmente comenzamos la edición de Letras Vivas el mes de mayo. Tenemos como invitada a César Guerra. Bienvenido, César, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias por la invitación. Por estar aquí. ¿Qué nos vas a compartir? Bueno, les quiero compartir mi libro, el primer libro que publico, Aquí te digo adiós. Una historia que más que hablar de los personajes habla también un tanto como de mi voz interior y de la voz de los personajes también. O sea, está como que ahí entremezclado y ¿cómo te diré? Se juntan. Entonces, por eso el título, por ese libro, y es lo que les traigo a compartir el día de hoy. Aquí te digo adiós. ¿Una historia muy íntima o pura ficción? Pues mira, tiene, como te decía, tiene parte como de realidad, pero también tiene mucho de ficción. O sea, es más una mezcla de ambas, de la realidad de los personajes y una realidad propia. Creo que sería imperceptible saber cuándo es un pensamiento de César y cuándo es un pensamiento. Sí, claro. Bueno, ¿y de qué trata el libro? Mira, el libro a grandes rasgos habla del enamoramiento que se vive en una universidad. Son dos personajes que se conocen. Uno por un lado es muy soñador, muy romántico, muy tímido, muy introvertido, podría decirse. y el otro es un poquito más abierto, más aventado, pero también tiene sus conflictos personales de que es muy indeciso. Entonces, juntas a una persona que es totalmente romántica, idealista y que tiende a hacer del mundo una realidad muy como... junto con otro que es una persona más indecisa, que solamente vive el momento, los juntas y hay como aquí el conflicto entre ellos dos, ¿no? Entonces se desarrolla en una universidad, aquí se conocen y es donde tienen la mayor parte de sus peripecias. Sin embargo, esa es como la parte central de la historia, pero ya Adrián, que es el personaje principal, lo cuenta, digamos, como tratando de verlo desde otro punto de vista. O sea, ¿cómo te explicaré? Él empieza narrando la historia como si ya estuviera apartado de ella. Sin embargo, al final vemos que todavía no se puede, o sí, y ya llega como al punto en el que ambos ven que es o que no es. O sea, de la historia. ¿Y qué género escriben libros? Yo creo que romántico. Un libro para chicas. Podría decirse, si quieres verlo así, como un libro para chicas. Sin embargo, yo creo que no me gustaría encasillarlo así. Me gustaría más ponerlo como un libro para gente que le gusta libros románticos y libros de amores. Claro. Bueno, por ahí algunos hemos intentado hablar, pero yo estoy disfrutándolo, ¿no? Por ahí platicábamos que tenemos tres perfiles aquí, una persona que lo leyó completo, una que no lo ha leído, tal vez te quiera leer, y otra que lo está leyendo. Entonces es un momento ideal como para preguntar aquí de primera mano a César qué nos pareció, qué nos está pareciendo, o qué esperamos del libro. No sé. Yo quiero preguntar algo. Tu relación con los personajes. En el caso de Adrián, bueno, ya me quedé un poquito claro de qué va. Su contraparte es el otro personaje. Alex. Ajá. Ok. Alex, ¿te daría miedo que alguien se enamorara de ese personaje? ¿De Alex? De Alex. No, creo que eso también es lo interesante, ¿no? De cómo la gente se relaciona tanto con el protagonista como con el antagonista, y cómo unos se van a identificar con Alex y cómo otros se van a identificar con Adrián. O sea, me parece... Sí, con Adrián. ¿Son dos hombres? Son dos hombres. Ok. Y cómo se pudieran identificar tanto con uno con otro me parece... De hecho, hasta se me haría interesante que alguien se identificara con Alex, porque sería como... pues la otra parte también, la otra cara de la moneda. En algún momento
señalas cómo es Adrián físicamente. Físicamente Adrián no queda en claro en el libro, pero sí Alex. Alex tiene una... Sí, ya llegaste a esa parte. Bueno, sí está escrito ahí, pero Adrián no está escrito en el libro. ¿Tiene una Bueno. intención que no describas a Adrián? No, estoy... Me gusta más... Hola. Me gusta más... ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Sí. Me gustaría más que los personajes, digo, que las personas crearan su propia versión de Adrián. Porque finalmente Adrián en este caso es como la concepción del enamoramiento de uno. O sea, todo el mundo se ha enamorado alguna vez en la vida, por lo menos. Entonces, me gustaría que alguien tuviera su propia versión de Adrián y que se identificara con él de alguna manera. Sí, pues bueno, pareciera una intención de enamorarse de Alex en algún momento, por así decirlo, porque hasta donde voy la historia parece que va para allá y tiene tantos elementos que puede llevar a eso. Mira. ¿Qué tanto es un personaje estás estudiando y llegas a tener el tipo de celo por ellos? Ese tipo de me da mucha curiosidad. Pues celo no, más bien sería interesante que alguien se identifique. Hasta ahorita no ha pasado. Todos los que me han escrito en mis redes sociales, hasta ahorita nadie ha querido a Alex, todo el mundo lo ha odiado, pero sería interesante. Ajá, los que ya lo acabaron, claro. Pero sería interesante que alguien en algún punto dijera, pues yo me identifico con Alex. Y yo soy un Alex, ¿no? En la vida, o sea, sería interesante. Bueno, ¿puedo emitir una opinión? Claro, sí. Lo digo, bueno, quizá, bueno, lo digo pues que esto no sea escándalo, que quizá muchos romances homosexuales se den por justamente de que hubo una amistad entre dos personas, dos amigos comunes. Esa amistad se llevó a tal grado que incluso se pudo haber confundido con sexualidad. Lo digo porque no llegó más, obviamente. No. Pero muchos llegaron a comentar justamente es como un tipo de vínculo especial, de que el mejor amigo, el que me hace caso, y llegar a la adolescencia donde se confunde todo. Ajá. Y en caso de no tener alguna alternativa o algo para mí mal, pudiera llegar a ser romance. ¿Qué opinas? O sea, tu pregunta es si... Sí, según yo, Ajá. algo algo psicológico, algo del alma se corrompió ahí. Algo, una amistad que podríamos llegar a decir íntima. ¿Crees que Adrián está confundido al menos ahora? Cualquiera de los dos. ¿Por qué llegarían a amarse los hombres? Eso es lo que me pregunto. Bueno, la concepción del amor es diferente para todos. Sí, claro. Para todo el mundo va a tener su propia versión del amor, del enamoramiento, y cada quien va a tener las pautas de qué decir, de qué enamorarse y de qué no. O sea, eso es indiscutible. En el caso de ellos dos, fíjate, de hecho, la semana pasada estaba leyendo un artículo muy interesante de una psicóloga que estudió en una universidad de Estados Unidos. Y a ella le preguntaban precisamente cómo desde la psicología se concebía la idea del amor, del enamoramiento. Ella explicaba que cuando tú ves en una persona cualidades que te gustan mucho y que admiras, no es amor, es más bien admiración. Y cuando ves en una persona cualidades o características que llaman tu atención y quisieras ser como ella, no es amor, es respeto. Pero cuando tú tienes, o más bien no tienes idea de por qué quieres estar con una persona, por qué te llama la atención, por qué diablos te gusta algo que te gusta,
ese es el verdadero amor, porque no tienes una, según una psicóloga de Estados Unidos, no es como mi voz, ¿verdad? Cuando no tienes idea de por qué te gusta esa persona, por qué quieres estar con ella, entonces es amor, según ella. En este caso, y de hecho está muy, ya lo verás si lo llegas a leer, Adrián no tiene idea de por qué está enamorado de Alex y no está confundido, porque él, de hecho, él está como cuestionándose, pero no sobre su sexualidad, más bien de por qué me gusta Alex, o sea, por qué él me llama la atención, no de por qué soy gay, no, más bien es por qué estoy enamorado de Alex, no tiene cualidades que a mí me gusten de alguien, o sea, el nombre en general no me gusta, pues por qué estoy enamorado, y de hecho creo que es lo interesante de la historia también, ver esta dualidad donde Alex es una persona aventada, de que vive el día y que lo que quiere lo hace ahorita, y Adrián es más como de no, pero tengo que idealizarlo, tengo que como conocerlo y saber por qué me gusta y así, y chocan evidentemente. ¿No? De hecho, yo siento en la historia, perdón que te interrumpa, Sí. que bueno, hay cosas que ya se odian, no sé, pues la sexualidad ya no es un tema que está tocando, es algo que está presente, que es natural, que es normal, y que inclusive en el ambiente está completamente adecuado y no genera ningún conflicto en la historia se desarrolla Como independientemente. si fuera algo de lo más común. De hecho, Exactamente. es algo de lo más común. De hecho es también como uno, ¿te acuerdas que yo te decía que yo escribía dependiendo de mi voz interior? Yo lo que le quiero decir al mundo también, de manera general con este libro, es que sí es un tema de lo más común y de hecho ni siquiera hay problemas por la sexualidad de ellos dos, no hay un conflicto entre ellos de porque soy gay, sino más bien es porque estoy enamorado de alguien que no me llama la atención. Y también quise escribir esta historia de manera inocente, de manera linda. Estoy empezando a captar. Ajá, porque también hay que decirlo, las historias homosexuales están muy estigmatizadas de una manera promiscua, de una manera negativa. En cambio, la sexualidad de ellos dos aquí está tratada más como amor, no tanto como sexo, sino como amor. Eso me gustaría dejarlo como muy puntual. Ok, entonces estás perdonado. De momento. Bueno, entonces, ¿cuál estuvo castigado? Es interesante. Bueno, y respecto a la experiencia de escribirlo todavía, no de escribirlo, ¿quisieras ahondar en ese tema? ¿Qué específicamente? Bueno, ya nos dijiste que eres supervisado, que desarrollas, que cosas. Pero yo me refiero también a... ¿Te acuerdas que te hice la pregunta en la entrevista? Que bueno, pues tú estás joven, por regular eres alguien que ya tiene un poquito más de tiempo. Que bueno, los jóvenes sabes que tienen más tiempo, obviamente, pero de experiencia, de lenguaje cultural. Y sin embargo, tú agarras, cuentas en tu tiempo un momento para escribir. Entonces, creo que esa parte me interesa. Ya. Pues sí, o sea, evidentemente las personas mayores pues tienen más experiencia y digamos más tela de donde cortar. Sin embargo, yo no creo que una persona muy joven no tenga algo que contar. Yo creo que todos tienen algo que decir. Como te decía, mi estilo es más como hablar de mi voz interior y de mi experiencia y de lo que yo siento en ese momento de la vida. Las condiciones me llevaron a pensar en esta idea, por ejemplo. Entonces, incluso hasta se me hace interesante la riqueza y los diferentes puntos de vista. Por ejemplo, esta historia no sería lo mismo si la contara una persona más adulta, digamos, más grande, de 50 años, lo vería de una perspectiva totalmente diferente. La vería por ejemplo, con las características en el ambiente en el que él creció. Él diría a lo mejor, o lo que se acuerda de cómo se tocaban estos temas. Por ejemplo, a lo mejor una persona más grande tocaría la homosexualidad como algo tabú, algo malo. En cambio, alguien joven, digamos como yo, lo veo más como natural, común y hasta romántico. Entonces, eso es lo que se me hace divertido e interesante de las dos perspectivas. Entonces, yo no creo que escribir tenga que ver con experiencia, bueno, o sea, sí, pero no con años, pues, sino con las experiencias que tú vas teniendo, independientemente de si tienes 10 años a 40 años. Hay niños incluso que hasta escriben historias muy interesantes, que a veces hacen preguntas muy interesantes que dices, en mi vida se me hubiera ocurrido preguntarme eso. Entonces, más que años, sí, o sea, sí tiene que ver con experiencia, claro. Pero con experiencia no quiero decir de 50 años. Cada quien tiene su propia experiencia y su propia voz interior. Pero no, también hay momentos, pudiera ser que digas, en este momento no me decidí por escribir y lo vas a sacar para después y ese momento no va a llegar. Entonces,
¿por qué no ahora si tienes todos los elementos, lo desarrollas y lo desarrollas bien? Pues adelante. Pero bueno, yo creo que escribir es para todo el mundo, ¿no? O sea, publicar ya es algo diferente. Digo, si te dicta escribir, por ejemplo, yo escribo, pero no he pensado en nada de publicar nada de eso, solamente escribo, como tú dices, lo que quiero escribir, lo que me hace bien escribir, y digo, ya, pues eso para todo el mundo, ¿no? Claro, exactamente. Y de hecho ayer en el TEC de Monterrey los chavos decían, pero es que a mí me da miedo, porque si yo escribo algo y en realidad a nadie le gusta, digo, pero es que bueno, o sea, a la crítica siempre vamos a estar expuestos, también es eso. Pero también va a haber alguien que se va a identificar, o sea, somos muchas personas y todos tenemos visiones a lo mejor similares, varios tenemos versiones similares, entonces alguien a fuerza se tiene que identificar, y más ahora, ¿no? Que puedes distribuirlo por medios digitales a todo el mundo, a fuerza de todos los millones de personas que hay, alguien se va a identificar con tu historia. Entonces, Pues tú dices ahora que nos preguntamos algo a nosotros, ¿no? por ejemplo, bueno, es que por ejemplo, yo creo que ya más a ti y a ti que ya tuvieron un acercamiento. Más bien, ¿cómo ven el desarrollo de los personajes? Y si de alguna manera logra hacer como clic, porque a lo mejor es un tema que no les llama la atención, o que tal vez les llama la atención, pero tampoco es como que tan relevante. Entonces, por ejemplo, a ti te da el clic para continuarle, ¿por qué? ¿Cómo que clic? Ajá, o sea, el clic de la historia, que después de las primeras páginas, después del primer capítulo, digas si quieres seguirlo leyendo o ya no. Que tenga una parte especial que te engancha y que quieres seguir leyendo. Hay para mí malos libros con ese clic que sencillamente porque está hablando de un tema que me interesa y se está tratando de una forma un poco especial de contar. Tú dijiste al inicio de que ya se me fue la idea. Ah, no, ya. De que aquí no se trata de que habla mi voz interior, cosas por el estilo, no, sino de que darle distintos puntos de vista a aquello y el otro. Ya se vuelve más interesante, a pesar de lo que pueda hablar sea una verdadera tontería. Ahí justamente está yo le llamaría el sabor del libro. Por ejemplo, bueno, si quieren yo iba a recomendar uno, el de Isaac Asimov. Estos libros te mueven porque te mueven. ¿Quieres saber? Son novelas policiales. Donde son novelas policíacas de ciencia ficción. Cualquier otro tema que no sea ciencia es poco explorado. Sin embargo, no es pura ciencia, sino que tiene algo que te está llamando la atención. ¿Cuál es el secreto de esto? Hay un trama oculto y Asimov usaba mucho, pero mucho, no digamos la filosofía, sino las cosas íntimas. Por ejemplo, en una parte habla de qué significa el humano para el hombre. No, es que es el poder de hacer de que el hombre ha evolucionado no por su gran y elogiado cerebro, sino por el poder hacer la voluntad. Es un discurso interesante. Bueno, ya mejor les digo, no les digo más, porque estaría diciendo buena parte del trama. Bueno, yo aquí no sabía qué atribuirle esa frase, pero se dice que no hay buenos temas ni malos temas, simplemente es la forma en que lo desarrolles. Bueno, ahora que te lo pregunto directamente al texto. En sí es un tema que a mí yo le apoyo, de hecho no estoy muy familiarizado con el tema, por ejemplo, pero bueno, yo soy de las personas que me gustan leer de todo, entonces te decía en un momento dado,
bueno, checo el libro, es fluido, es coherente, usa palabras que se puedan llevar a otros textos, entonces hasta donde voy sigo con ganas de hacerlo, independientemente de que se les vaya a salir al final, sigo con ganas de leer. Tu libro se me hace muy interesante y como sea, hasta este momento yo sí lo recomendaría. Tendría que terminar de poder leer, pero hasta ahorita me va gustando. No sé, compañero, ya lo leyó. Pues yo tengo como una duda nada más. Habías comentado que es una parte realidad y otra parte ficción. ¿De alguna manera relacionarías la parte de la ficción con tu realidad, con lo que tú desearías que hubiera pasado en esa realidad que se tomó? Como si yo quisiera darle un final a los personajes para liberarme yo de alguna manera. No precisamente. Se podría considerarse una parte sí, pero más como... bueno, sí, por ejemplo, si como algo que tú quisieras que sucediera. No, yo creo que ya en esa parte ya yo respeto mucho, le decía, la estructura que se marca al final. Que les comentaba que al principio de que yo empiezo a escribir una historia, yo hago como el esqueleto general, dependiendo del mensaje que quiera comunicar en ese momento, y ya después, o sea, marco como las pautas en las que tienen que pasar los personajes, y después ya voy como llenando con la historia, llenando con las circunstancias y con el ambiente, etc. Entonces, yo creo que no, al final que tienes justo el final que merecían los dos, bueno, todos, y justo el final que merecía el libro. Si yo creo que le hubiera puesto otro, no me hubiera gustado, o sea, no hubiera sido bueno ni para mí, ni para ellos, ni... Entonces, ¿consideras que el final fue lo que tú esperabas desde un principio si hubiera sido tu realidad? ¿Cómo? ¿Crees que hubiera sido lo mejor? Sí, definitivamente. Bueno, yo lo comento porque, así como lo han dicho, la idea principal del libro es el enamoramiento que tienen dos personas. Entonces yo dejé mucho de lado lo que es, si era hombre, o en este caso hombres, las cosas de la homosexualidad. Yo me centré más a la idea principal del enamoramiento, y al menos creo que muchas personas nos hemos visto en las situaciones en las que ellos se vieron. Llegar a las situaciones a las que se llegan puede ser que no sean lo que queremos, o no sé, a veces como que... Lo que necesitas. Sí. Muchas veces lo que queremos no es lo que necesitamos, y lo que necesitamos no es lo que queremos, porque así es, a veces uno sabe. Estamos hablando de destino. ¿Vale? No es destino, No es destino, no, es independiente a eso, o sea, Lo consideraríamos más como madurez, ¿no? sí, más bien, porque no tiene nada que ver el destino, yo diría, es más bien lo que... Mira, es que me da miedo dejar de ver más como de la historia para no contarte el final, por eso como que no encuentro las palabras. Ajá, exactamente, para no arruinarte el final. Por eso no encuentro las palabras, pero más bien es... ¿El final hecho por los dos Lo que busca uno y lo que busca otro no es lo mismo, chocan, y al final, después de aferrarse a un momento tal vez, maduramente o tal vez no, ya espero que la encuentres en la historia para no arruinártela. ¿Sabes qué imaginé? Respuesta en voz. Para que los demás no sepan lo que va a decir. Ok, no, sí, qué bueno que consideras que no hemos terminado el libro. Sí queremos llegar. Sí, por eso no quisiera como echártelo a perder. Ok, bueno. No sé si responde la pregunta. No sé. Oye, mencionas que escribes como primero en el esqueleto. ¿Nunca has intentado escribir, o sea, como va fluyendo y no funciona? Sí, libros así grandes no, pero por ejemplo, yo también escribo historias cortitas, de una cuartilla, 2 cuartillas, 4 cuartillas. Entonces en esas sí me permito más como libertades de que en el momento. Sin embargo, yo escribo como por momentos. Cuando me llega la inspiración en ese momento, me siento y me agarro. Cuando son historias cortas, me agarro hasta que termino. Y no me gusta modificarle después nada, más que cosas de ortografía o de
coherencia y así, a eso sí, pero por ejemplo no me gusta modificar nada porque es lo que yo sentí en ese momento y no quiero como callarme a mí mismo, pues. O sea, es lo que a mí me gusta hacer. Interior, mencionaste. Ajá, exactamente, yo soy mucho de lo que sientes en ese momento, lo que quieres decir ahí. Si ya después, por ejemplo, una historia corta, yo la termino, más bien la dejo a medias y quiero continuarla, por ejemplo, la mañana siguiente, ya siento que no será lo mismo porque mi realidad ya está totalmente afectada por otra que ya no es la misma de ese momento. Eso me dice que tú nunca escribirías por convencido de tus lectores. No. La verdad, tú desarrollarías nada más. Sí, yo soy mucho de respetar, pues te digo, el mensaje central de la historia, porque si no lo haces tú como escritor te estás callando a ti mismo o estás autocensurándote de alguna manera. Por ejemplo, de hecho en esta historia sí me pasó, o sea, quería modificarle el final, quería modificarle el destino de ambas personas, si quieres llamarlo así, pero no se trata de eso, se trata de, si tú lo concebiste de una manera desde el principio, llevarlo así hasta el final, porque de nada sirve que hayas tenido tu momento de inspiración si no lo vas a respetar al final de cuentas. Que sí le puedes modificando cosas en el camino, pero no sustanciales. Entonces sí, cuando escribo historias cortas sí me dejo guiar por lo que yo siento sin una estructura como definida, pero me gusta escribirlo en ese momento, de lo empiezo ahorita, lo acabo ahorita, para que en realidad no se afecte por las demás. Una idea tonta. Digo, justamente de que se me ha ocurrido, lo he soñado, lo digo por eso, de que no, el final no me gustó, pero ya está escrito. Tengo esta idea. Hay muchos escritos de que y sucedió fulanito de tal y pum, fin. Faltan 3 líneas. Pone ahí, ya sucedió el final de la historia, con 3 líneas. No darle continuidad, sino empezar a dudar de lo que final. escribiste. Sí. Yo dudaría, si te digo, si no capturara el mensaje desde el principio. Es que siento que soy muy repetitivo, pero es que es muy importante para mí, de verdad, que quede lo que yo quiero decir. Entonces yo dudaría y le modificaría en el caso, en una historia larga, le modificaría si no me sintiera a gusto. Si cuando yo lo vuelva a releer desde el principio y llegue hasta el final y diga, no es lo que quería decir, es totalmente otra cosa, ahí sí lo modificaría. A ver, y hablando de ideas tontas, ya viene a hablar del final, lo raya, y utiliza el hoja en blanco del final y escribe su propio final, ¿qué sentirías? Que alguien modificara la obra deliberadamente, pues quisiera no conocer a esa persona. No, lo sentiría como una violación al libro, a la historia, lo sentiría como, ¿cómo te diré? Como si estuvieran callándome. Así lo sentiría. No se me haría padre, porque pues, no, o sea, sería como no estarme respetando, estarme censurando, así lo sentiría. Y es como mencionas tu forma de escribir, ¿te pasa lo mismo en la lectura? O sea, ¿te desagrada que haya un giro repentino en la historia o es completamente diferente tu escritura a tu lectura? A mí como lector me gusta que las historias me hagan sentir cosas. Entonces, si le da un giro inesperado y me hace sentir frustración y ganas de no, ¿por qué? Me encanta. Me gusta eso, pero o sea, que se justifique al final, que no sea un giro inesperado nada más porque se le ocurrió así. O sea, porque me gusta sentir. Entonces, si me hace sentir una frustración fuerte, es como de, y me gusta el libro por eso. O si me hacen reír mucho, me gusta el libro por eso. Si me hacen enojar mucho, me gusta el libro por eso. O llorar mucho. Entonces, sí me gusta eso. Hay un punto que no hemos tocado, ¿cómo es eso de que como lector? Fíjate que cuando yo estudiaba teatro, mis maestros eran muy de, no, pues hay que hacer una pieza contemporánea con un chorro de símbolos escénicos que casi nadie entiende y al final hacemos una obra, la presentamos y el que le entiende y el que no. Por un tiempo yo creí que eso era como lo correcto, o lo bueno, o lo mejor. Sin embargo, después me di cuenta de que pues a nadie le llega el mensaje. Entonces, a mí personalmente no me gustan mucho los libros o leer libros que son tan rebuscados que solamente el que lo escribió lo entiende o solamente las personas que tienen convivencia con el autor lo entienden. Me gustan más, no fáciles ni digeribles, sino me gustan más que la mayoría lo pueda entender. Entonces,
y que te hagan sentir algo al final de cuentas. Entonces yo como lector soy una persona no tan exigente, simplemente si me hace sentir algo en ese momento el libro y que yo lo recuerde 5 meses después y diga, ay, todavía me siento así, me gusta. Entonces así soy como lector. No soy tan exigente ni pido libros que tengan tanto contenido que a veces cae en palabrería y te confunde como lector. No me gusta tanto eso. Yo prefiero que la persona se quede con el mensaje que le quiero decir, que lo tenga tal cual, que no dude, que diga, no, pues sí es esto, y estoy seguro que es esto.